Necesitamos, Señor, de ti. Ven, Señor Jesús, a nuestra vida. Gloria a Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Cuando Jesús habló con sus discípulos, Él les dijo: yo les traigo la paz. Pero es la paz, no esa paz que recibimos del mundo, sino la paz de Jesús, aquella que fue pagada a precio de sangre, aquella que fue pagada con la muerte del Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, la palabra de Dios nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz que Jesús nos trae y la paz que el Señor nos regala es la paz que le dice a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la paz que da el mundo. Muchas veces nosotros en el mundo se habla mucho de paz. Los gobiernos hacen acuerdos de paz para no entrar en conflictos con otras naciones. Tienen que firmar documentos para no entrar en guerra. Jesús nos habla de dos tipos de paz. Y en San Juan capítulo 20, versículo 19, la palabra de Dios nos dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver el Señor, al ver los discípulos al Señor, se alegraron. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? La paz sea con ustedes. Y seguidamente la palabra de Dios nos dice que le mostró sus manos, le mostró las heridas de las manos, le mostró el costado abierto. Y seguidamente le muestra al Señor Jesús sus heridas, para que los discípulos comprendan y nosotros como cristianos comprendamos de que cuando el Señor nos habla de paz, cuando el Señor Jesús nos habla de aquella paz que les trae a sus discípulos y nos trae a cada uno de nosotros, es la paz que es fruto y es el pago que Él hizo en la cruz del Calvario, para que esa paz esté en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, en el trabajo y donde quiera que nosotros estamos. Cuando recibimos esa paz que costó sangre, esa paz
que costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nosotros nos sentimos seguros. Sentimos que hay paz en nuestras vidas, que hay alegría y hay gozo en nuestras vidas, porque no hay cosa más bella que sentir esa paz que viene de Cristo. Pero dice la palabra, dice el Señor, no es aquella paz que da el mundo, porque la palabra, la paz que el mundo busca y que todos buscamos, cuando nosotros no nos fijamos en las heridas de Cristo, cuando nosotros no nos enmarcamos en la muerte y en el sufrimiento de Cristo, esa paz es una paz ficticia, es una paz que no llena nuestro corazón. Jesús habla de dos tipos de paz. La primera paz es cuando Él muestra sus heridas y le dice a sus discípulos, la paz yo les dejo y mi paz os doy. Esa paz que nosotros, que el Señor Jesús ofrece al mundo, esa paz que el Señor Jesús ofrece a cada uno de nosotros, nosotros debemos de recibirla y como hijos de Dios reconocer el sufrimiento que el Señor Jesús pasó en la cruz del Calvario, porque Él ocupó el lugar que le tocaba a usted. Él ocupó el lugar que me tocaba a mí, yendo a la cruz del Calvario. La segunda paz de que nos habla la palabra de Dios es la tarea, cuando el Señor dice, vayan por todo el mundo. Cuando nosotros ya hemos recibido la paz que viene de Cristo, la paz que viene y que es fruto del Espíritu Santo, fruto de la pasión, de la muerte y el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando ya nosotros tenemos esa paz, ya en nosotros hay una tarea, que es la tarea que le dio a sus discípulos de vayan por el mundo. Cuando ya nosotros estamos con esa paz, ya podemos llevar la paz a los demás. Podemos hablar y testificar de la paz y llevar esa paz y decirle a nuestros hermanos, la paz sea contigo. Recibe la bendición en el nombre del Señor Jesús. Pero cuando no hay esa paz, cuando nosotros no reconocemos el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces no podemos dar nada. No podemos llevarle paz a nuestro vecino. No podemos llevar paz a un centro de trabajo. No podemos llevar paz donde nosotros estamos caminando. Porque si la paz que es el fruto del Espíritu Santo no está en nosotros, ¿cómo podemos dar lo que no tenemos? Es por eso que esos dos tipos de paz los tenemos que reconocer. El primer tipo de paz es el que viene del sacrificio del Señor. Y el segundo, la tarea. La tarea que nos corresponde a nosotros como cristianos. Que ya el Señor Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años. Predicó la palabra, hizo sanaciones, le habló a todo el pueblo. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino, mas los suyos
no le reconocieron. Pero todo aquel que le reconoció tiene el derecho y es heredero y es declarado hijo del Dios Altísimo. Cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús, cuando nosotros reconocemos que Dios está en nuestra vida y lo reconocemos como el único salvador de nuestra vida, inmediatamente nos hacemos herederos del reino de los cielos. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! La que muchos están en el mundo y no reconocen el sacrificio del Señor, no reconocen, y es más fácil para ellos andar en el mundo haciendo cualquier cosa que no agradan al Señor. Pero al final dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen, dice, bueno, pero que al final son caminos de muerte. Cuando nosotros andamos por caminos oscuros, cuando nosotros andamos por caminos desviados, creemos que andamos disfrutando, creemos que estamos viviendo la vida loca, viviendo aquella vida que aparentemente nos trae gozo. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Y cuando la palabra de Dios nos habla, nosotros tenemos que tener muy en cuenta de que todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Hace 3 días estaba revisando en el mensaje en Facebook, y me alegraba que decían los científicos, que se reunieron todos los científicos de la NASA y dijeron: reconocemos que todo lo que hay en la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es real. Dios es real y vive en nuestro corazón. Él vive en nuestra vida. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros reconocemos que Él ha muerto en la cruz del Calvario y está en nuestras vidas, entonces ese es el gozo del cual nosotros disfrutamos. Hay un canto que dice: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo va a quitar. Así, hermano, de que ese gozo que usted tiene en su corazón, ese gozo, esa alegría, esa paz que hay en su corazón, es fruto de la muerte y el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces, cuando alguien le quiera robar esa paz, usted dígale: a mí no me vas a robar la paz, porque esa paz costó sangre, esa paz costó sacrificio, esa paz costó la muerte de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ese es nuestro Dios, el que nos da la alegría. Cuando el ministerio de alabanza está ministrando, nosotros nos regocijamos, bailamos, gritamos, lloramos y sentimos aquel gozo, aquella paz. Es porque ya en nosotros vive el Espíritu de Dios. Ya en nosotros está la semilla del fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando ya nosotros sentimos ese gozo,